¿Hay alguien ahí hoy improvisando? Esto es toma lo que te sirva de manera improvisada en un vivo con... Ay, me están tirando mensajes raros esto. ¿Alguien me ve? Sí. Hola Claudio. ¿Cómo están? Ahí está. No sé por qué me aparecían estos mensajes. Bueno, este toma lo que te sirva está dedicado a abril. La idea es poder revisar en qué etapa estamos, qué sería lo ideal hacer este mes. Estoy en Argentina y en el hemisferio sur ha comenzado el otoño. Entonces vamos a hablar de esto, de qué es lo mejor que podríamos estar haciendo en abril. Hay cosas que podemos hacerlas en cualquier momento, por supuesto, y está bueno. Pero si pensamos en seguir los ciclos de la naturaleza, los árboles, por ejemplo, en otoño, ¿qué hacen? Dejan ir sus hojas secas, porque imagínense un árbol que no deje ir las hojas. ¿Qué pasaría? Es decir, no, tengo apego a estas hojas, no las quiero dejar ir, no se produce el ciclo natural y entonces en primavera no va a poder tener hojas nuevas porque no tendría espacio. Lo mismo pasa con nosotros. Yo estaba viendo en estos días cómo la gente recordaba que hace un año entrábamos en cuarentena eterna, pero miren qué interesante la sincronía con la naturaleza, que cuando nosotros en marzo del 2020 comenzamos con la cuarentena esa que se pensaba que iba a durar 15 días, ¿no? Pero fue justo con el otoño y también con este proceso en donde mucha gente estuvo ordenando su casa. Hay de todo, por supuesto, y distintas historias, pero hay personas que estuvieron limpiando la casa, otras personas hicieron ese proceso más rápido y se pusieron a renovarla. Muchos hacían maratones de Netflix y ni se les ocurrió ordenar la casa. Por supuesto que hubo todas las historias. Están las personas que no trabajaban y tenían más tiempo y podían usar ese tiempo para otras cosas, y hay personas que, como a mí, que uno trabajaba desde casa. Entonces yo creo que envidié a toda esa gente que se puso a hacer todo eso en ese momento. Y me parece que es interesante entender que en este momento de lo que es la naturaleza nos invita a hacer ese proceso de ponernos a revisar qué es lo que queremos dejar ir. ¿Qué sucede muchas veces? Cuando me preguntan cosas de cómo hago la meta o cómo digo tal cosa para materializar y la importancia del valor de la palabra, muchas veces observo que uno quiere crear algo nuevo o hacer algo nuevo y lo primero que yo reviso de forma natural o casi automática es si hay lugar. Y la verdad es que la mayoría de las veces no hay lugar. Entonces el paso número 1 es si yo tengo el lugar para eso que quiero. ¿Por qué? Porque no tiene sentido, o sea, trato de no decir que no tiene sentido común, pero realmente es así. Pero es como querer plantar una semilla en donde ya tengo un árbol y no va a haber lugar para que esa semilla después crezca. Entonces va a empezar a haber conflicto entre el árbol que ya existe y dónde quiero plantar la semilla. Bueno, si uno empieza a revisar su vida, yo creo que puede encontrar y ver fácilmente que sucede esto de quiero hacer crecer algo, pero en verdad no hay lugar. Entonces, ahí, ¿cuál es la solución? La solución es hacer lugar. Y a veces hacer lugar es incómodo. Y sí, es incómodo. ¿Pero qué implica? Hacer espacio. Podríamos pensar esto, llevarlo y aplicarlo a cualquier cosa. Yo decía esto del tema de la casa, de cómo las personas han aprovechado en aquel momento a hacer limpieza. Hay que entender que eso es necesario siempre, no es que es una vez cada 20 años, pero también uno se da cuenta de si pasó mucho tiempo y no lo hizo por la cantidad de cosas que uno tiene. Ahora estoy hablando de cosas como objetos, ¿sí? Uno va a un lugar y piensa, uy, hace mucho que no abro este armario, por ejemplo, y hay un montón de cosas que no usa y hay un montón de cosas que tal vez no le sirve o
mucha ropa que ya no me gusta o que ya no me entra. Y todo eso requiere una revisión, que si uno lo puede hacer más seguido, no estaría acumulando esa cantidad de cosas. Me refiero en cantidades de sea lo que sea, no importa si son objetos, si son libros o si es ropa, pero sí la importancia de para qué tengo eso que también guardo, ¿no? Como pueden ver, yo estuve haciendo orden de libros y bueno, hay libros que he comprado o que he leído en su momento y que no me interesa tener y bueno, van a tener que hacer un ciclo, voy a tener que hacer un ciclo de dejar lugar para los nuevos, para los que quiero que ingresen. Ahora, esto de preguntarme y decir, ¿este libro lo quiero seguir teniendo en mi vida? Si no me interesa más y no lo quiero más y me lo sigo quedando, va a hacer, eso ocupa un espacio. Ocupa un espacio físico y estoy hablando de un objeto, pero lo mismo sucede con nuestras relaciones, con nuestras emociones, bueno, ni hablar con los lugares que ocupan en nuestra mente los traumas, y con un montón de cosas que pueden ser problemas o no problemas. Pero en definitiva, podríamos decir que esto es como un maricondo mental. Hace muchos años cuando leí La magia del orden, cuando salió el libro, porque me había llamado mucho la atención y a mí me gusta esto del orden, por supuesto que tiene una explicación y es muy simbólico, ¿no? Cómo es adentro es afuera. El tener las cosas ordenadas es algo que a mí me encanta y tiene que ver también con el adentro. Cuando leí La magia del orden me pareció llamativo a ciertas sugerencias. A lo largo del tiempo y cómo yo asociaba lo que ella explica con el tema de cómo ordenar las cosas, pasó el tiempo y me pareció absolutamente de sentido común todo lo que dice. Y me acuerdo que me habían quedado una o dos cosas puntuales que ella repite o que creo que es la esencia de su método, más allá de después de cómo guarda y ordena y dobla la ropa, ¿no? Ella dice, si vos tenés que agarrar el objeto y si vos cuando lo agarras no sentís felicidad, chao, se va. Lo que no me parece razonable es que, o lo que yo observo es que muchas personas quizás acumularon durante mucho tiempo, y esto de nuevo vale para las cantidades de cosas, ropa y objetos y cosas que uno puede acumular, como no sé, apuntes de la facultad, como también cosas internas que tenemos guardadas adentro. Cuando pasó mucho tiempo, el método, ella dice, bueno, saca todo y haces la selección y haces todo en un mismo día. La verdad es que yo nunca vi que nadie lo haya podido hacer, que alguien lo haya podido hacer en un día. La verdad es que no lo vi nunca en nadie. Y sí también observé en esto de hacer un proceso. Yo, por ejemplo, tenía reglas, a mí me encanta autoponerme reglas sobre el tema de la ropa. Si no lo había usado en un año, se tiene que ir. Yo tenía esta revisión de cuando cambio la ropa de temporada, por ejemplo. Cuando hace años leo el libro, empecé a agregarle cosas o sugerencias que ella hacía. Y esto que digo de que ella insiste en que vos tenés que agarrar algo, lo pone mucho en el ejemplo de la ropa, que si la prenda no te genera felicidad cuando vos la ves o la tocas, se tiene que ir y que solamente tengas cosas que te hagan feliz. Y al principio me llamó mucho la atención y en la medida que pasó el tiempo dije, claro que es así, es que deberíamos hacer eso con todos, con cualquier cosa, pero también me parece que, bueno, en aquel momento yo lo veía distinto, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque hay cosas que no requiero que me genere ese tipo de emociones, ¿no? Pero sí me pareció interesante, bueno, yo después de mi camino, en el camino de cuando yo estaba leyendo hace muchos años ese libro, bueno, cuando salió, ya estaba también muy en el camino del minimalismo. Entonces la filosofía me gustaba, la filosofía del minimalismo todavía me gusta más. O me parece hoy que yo lo veo más como un concepto de sentido común porque va de la mano de ser coherente. Por supuesto que hablo de mi vida, no hablo de la vida de todos.
En algún momento, hace 20 años atrás, me acuerdo que escuché el concepto de minimalismo y dije, esta gente está loca, deshacerse así de las cosas. Y ahora me río de mí misma de lo que dije hace 20 años. Pero yo creo que hay un proceso, cada uno tiene que caminar su camino y ese andar es propio, uno no puede hacer el camino del otro. E internamente nos van pasando distintas cosas. Después, Marie Kondo escribió otro libro que no lo leí, pero se llama La felicidad después del orden. Y me hizo mucha gracia cuando vi el título porque dije, muy buen título, muy bien elegido, porque en definitiva, cada vez que uno ordena algo, después se siente feliz. Por supuesto que igual ahora, con el diario del lunes, puedo decir, podemos ser felices en el orden y podemos ser felices en el caos. Eso va a depender de nuestra elección. Pero el título, la verdad es que me encantó. En algún momento lo voy a leer, La felicidad después del orden, solamente porque me gustó el título. No sé qué puede tener de nuevo o si es más de lo mismo, pero cuando uno ordena cosas internamente, uno lo disfruta y siente, bueno, creo que sobre todo paz y tranquilidad, ¿no? Sobre todo si el desorden molesta, que generalmente cuando tenemos en nuestra vida cosas desordenadas, molestan. Hoy le contestaba un mail a una chica, que si me estás viendo te mando un beso, sobre lo mal que se sentía con todo lo que le estaba pasando. Y a mí me parecía, bueno, dentro de mi explicación de lo que, tratando de ponerle yo un poco de orden desde afuera de la situación de lo que está pasando, me pareció a mí muy interesante cómo ella, desde su malestar, no observa ciertas cosas. Y claro, yo desde afuera lo veo claramente porque desde afuera siempre todo es más fácil. Eso nos pasa a todos. Y sobre todo, entender que hay ciertas cosas que cuando las estamos atravesando no van a ser color de rosas, no van a ser tan divertidas. Hay una cierta incomodidad, pero ahí está nuestra intención de hacer de eso nuestra escuela. En cuanto me refiero a que la vida es nuestra escuela. Si nosotros aprendemos a usar la vida como escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ella me cuenta, yo dije, es genial, eso significa que estás avanzando. Claro, esta persona me contaba ciertas cosas y obviamente no se sentía bien con eso y es incómodo. Y yo le contestaba en la analogía de un pollito cuando está dentro de un huevo y tiene que romper el huevo, es incómodo, no está panza para arriba esperando que alguien le rompa el huevo desde afuera. No, tiene que hacer fuerza, es chiquitito, con la poca fuerza que tiene está ahí tratando de nacer y usando sus energías en romper la cáscara. Seguramente se cansa, se puede sentir estresado, pero está ahí, no se le ocurre decir, ay, ya me cansé, es mucho trabajo, entonces acá abandono y no rompo más la cáscara. Porque esa incomodidad es lo que te lleva a hacer el esfuerzo y la fuerza, mejor dicho, la fuerza suficiente para romper la cáscara y nacer. Entonces, es también dejar de vivir en un lugar reducido de espacio para pasar a vivir pensemos en, no sé, en el pasto, siempre en la analogía de un pollito, ¿no? Entonces está dentro de un huevo y va a valer la pena que haga lo que tenga que hacer para romper la cáscara, salir del huevo y vivir en un lugar en donde hay más lugar y donde también va a haber más luz y le va a dar la luz del sol y va a vivir mejor. Y bueno, yo usaba esta analogía para explicarle que ese es el proceso en el que está ella, ¿no? Creo que por ese proceso pasamos todos y lo que hay que entender es que muchas veces cuando me preguntan o me piden ayuda con respecto a las metas, me encanta ayudar a todos, pero lo que hay que entender es que hay una distancia entre lo que yo quiero, entre donde yo estoy y lo que yo quiero. Allá está la meta y tenemos que dirigirnos ahí.
nos tenemos que dirigir hablando bien, poniendo la meta, pero accionando hacia ese lugar. Si yo digo una cosa y después hago otra, ¿dónde va mi energía? Mi energía se dispersa. Por eso insisto mucho en el concepto de enfoca tu mente. Donde va tu atención, va tu energía y eso se expande. Si yo digo, sí, el lunes voy a hacer tal cosa y llega el lunes y yo no cumplo con mi palabra, el poder en mi palabra se rompe. ¿Por qué? Porque uno mismo está diciendo una cosa y está haciendo otra. ¿Y qué muestra esto? Esto muestra incoherencia, porque la coherencia es que lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago sea lo mismo. Tiene que haber una coherencia, una línea, una similitud. Si no hay una coherencia entre estas cosas, que podríamos agregar otra, lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo siento y lo que yo hago. Y esas cuatro tienen que estar en coherencia. Si no está esta coherencia, va a haber malestar, va a haber un síntoma, vas a tener un problema, vas a tener un conflicto. Después lo somatizas en el cuerpo y duele algo y decís, ay, ¿por qué me pasa a mí? Lo que más me preguntan, lo que más observo en los síntomas, que lo digo con mucho amor y respeto porque estuve del otro lado. Yo he sufrido de muchísimas migrañas en mi adolescencia, bueno, iba a decir juventud, todavía soy joven, pero he tenido años de migrañas y dolores de cabeza y tardé mucho en salir desde ahí. Entonces, cuando la gente me dice que tiene este síntoma, yo creo que quizás me cuentan que tienen 10 problemas y el que primero quiero sacarles es rápidamente el dolor de cabeza. ¿Por qué? Primero por descubrir de que uno puede vivir bien y vivir sin ese dolor, pero además porque hay que entender que el dolor de cabeza está queriendo decir algo y cuando nosotros lo tapamos con pastillas, no recibimos el mensaje, estamos matando al mensajero y ahí matamos todo, matamos a la carta, al sobre, al mensaje y al cartero que está ahí queriéndonos dar el mensaje. Cuando uno entiende y comprende e integra, por supuesto que hay que recibir el sobre, que sería el mensaje, leerlo, y no solamente leerlo y decir, el dolor de cabeza viene a decirme esto. Eso implica una acción. Y generalmente no son cosas grandes, dramáticas, que uno tiene que cambiar la mitad de su vida. No, son cosas pequeñas. Es verdad que a veces uno no las siente tan pequeñas porque a veces hace un conflicto con una creencia. Con esto lo que quiero decir es que a veces lo que hay que cambiar no es algo en mi vida y una acción ni un super suceso, pero sí cambiar una creencia. Y bueno, a la mente, al cerebro, cambiar creencias le cuesta. Entonces a veces nos van a tener que pasar un montón de cosas o un montón de dolores de cabeza y así todo se suele ir por el camino de tomar paracetamol, ibuprofeno, diclofenac y ahí subimos y me río porque lo entiendo, porque también estuve ahí, también estuve de ese lado. El otro día cuando leí el libro de los telómeros y ahí toda una investigación sobre cómo el cuerpo, hay investigaciones que explican que el cuerpo, se hicieron estudios de personas que aún muertas encontraban restos de medicamentos en la parte del estómago, en la parte de la grasa abdominal, medicamentos que habían tomado de cuando eran jóvenes en personas de 80 y pico, 90 y pico. Y yo pensaba, wow, madre mía, con todo el diclofenac que yo he tomado en mi juventud o adolescencia, por el dolor de cabeza, ¿no? Y bueno, hay que limpiar eso. Después, yo siempre digo que esos temas o eso que uno ve como problema y que tiene que aprender a verlo como oportunidad. Yo por supuesto que hoy miro para atrás y digo, bueno, pero gracias a que en aquel momento me dolió la cabeza, yo hice ciertas acciones en mi vida, podríamos decir, caminé esos caminos que me llevaron a descubrir cosas nuevas. Y quizás ahí, con eso aprendido, puedo mirar atrás y decir, bueno, gracias dolor de cabeza, porque gracias a vos descubrí esto. Tal vez es esto que descubrí no me había quitado el dolor de cabeza, pero sí
es un camino para aprender otras cosas. También a veces creo que embarramos mucho la cancha cuando hacemos, yo digo mucha ensalada diciendo, no pudiendo ver con claridad ciertas situaciones. Yo siempre lo primero que les pregunto y les digo es, ¿desde cuándo te duele? Y en ese momento, a partir desde cuándo, algo te pasó antes. Y ahí está, yo les aseguro, les firmo, les aseguro y recontragarantizo y les juro lo que quieran, que si ustedes revisan el suceso, la clave está ahí. Y si ustedes la ven, la descubren y leen el mensaje, el dolor de cabeza se va así automáticamente. Por supuesto que esto que estoy explicando equivale para un dolor de cabeza como para cualquier otra cosa. Hola Yami, hola a todos los que se están sumando. Ahora que veo a mi prima acá conectada, me acordé que justo hace poco mi otra prima, no ella que está acá, me hizo acordar, yo la verdad que me había olvidado hace años. El otro día hablando con ella me dice, hablábamos de los dolores de cabeza, ya no me acuerdo por qué, y me hizo un comentario y me dijo, ¿te acordás que yo tenía migrañas? Le digo, sí, es verdad. Y le dije, le digo, ¿cierto que tenías migrañas? Cuando ella me cuenta esto, le digo, sí, yo te acordás que también. Y cuando le digo, ¿y cómo te lo sacaste? Me dice, Marcela, vos me sacaste las migrañas. Me hiciste un día MDR y ahí me acordé y dije, wow, cómo uno se olvida de ciertas cosas. Yo había aprendido hacía no mucho, bueno, claro, fue hace años. Había aprendido MDR y yo lo primero que hago es usar todas las técnicas nuevas en aquel momento con mi familia y con mis amigos, y me acuerdo que yo quería trabajar algo puntual en ella, que yo siempre le decía, tenés que bueno, no quería. Ella me dijo, no, quiero que me saques las migrañas. Y bueno, nos sentamos, me acuerdo que yo estaba en la casa de mi mamá, que había ido para allá, y fue alucinante, porque al final las migrañas le llevaron a trabajar lo que yo quería que trabaje y nunca más tuvo migrañas. Dolor de muelas, mocos y garganta. Ella sinusitis. ¿Qué me estás preguntando? Cuando vos decís ella sinusitis, ¿te referís a la nena? Recordemos que los niños no pueden somatizar por sí mismos y hacen síntomas de mamá. Pueden hacer síntomas de sus cuidadores, pueden hacer síntomas de su papá, pero el 99% de las veces es el de mamá. Así que le haces hipnopedia. Cuando duerme, le hablas, le explicas que no es su síntoma y se va a ir fácilmente. Lo que tenemos que entender con eso, me encantan los mensajes que recibo sobre hipnopedia. Me escriben mucho o me hacen alguna consulta de cómo decir, qué decir, y a todos les funciona y me encanta, pero lo que tienen que entender las madres, con todo el amor del mundo se los digo, es que si esa persona tiene un tema y como no lo resuelve, su niño hace síntoma, si venimos con hipnomedia y le avisamos a su inconsciente que no es de él, entonces rápidamente se le va. Las mamis tienen que entender que el temita acá hay que resolverlo, porque si no, el chico va a seguir manifestando lo que la mamá no resuelve. Es como, eso es matemática. Es 2 más 2 es 4. Si tenemos un 4, tenemos que entender qué nos llevó a ese 4. Bueno, yo explico esto como cuando está muy de moda hablar de la zona de confort, ¿no? Y yo voy un poquito más allá y digo, para mí, entiendo que por supuesto que hay que salir de la zona de confort y en eso es algo que yo insisto, usando otra expresión, diciendo hay que hacer cosas nuevas, hay que hacer nuevas redes neuronales. Yo siempre digo que no digo ni sugiero cosas que yo no haya hecho, yo estoy permanentemente poniéndome en cosas incómodas o en una incomodidad para avanzar y concretar y hacer logros nuevos. Salir de la zona de confort no significa pasarla mal, lo que significa es dejar de repetir el pasado. En definitiva, no es más que eso, pero esa zona de confort nos mantiene en un lugar quietos, llamémoslo como haciendo siempre lo mismo, y por ende no vamos a tener resultados nuevos. Otra cosa que observo, y no sé por qué ahora me llama
la atención, me pregunto qué hay en mí que ahora lo veo tan distinto, y es que me sigo sorprendiendo de la gente que quiere tener resultados nuevos haciendo lo mismo de siempre. Y digo, esa frase tan conocida de hacer las mismas cosas y querer resultados distintos es el significado o sinónimo de locura, que me río porque esa frase está en todos lados. Uno las ve en las redes permanentemente y yo me pregunto, digo, ¿la gente lee esto? ¿La gente lee y entiende y comprende qué significa? Y entonces vamos a los números. Después me cargan, me dicen que yo soy muy lógica y sí, es así, le busco la lógica a todo. Pero si tenemos un 4, tenemos que mirar, si tenemos un 4 como resultado, ¿qué hicimos? Se lo haría gráficamente con el pizarrón, pero lo tengo ocupado con todo un diagrama. Si tenemos un 4K, ¿qué hay acá que dio como resultado un 4? Eso es lo que se tiene que preguntar. Cuando ustedes tienen una situación acá y esa situación no les gusta, tienen que preguntarse, che, ¿qué hice acá? ¿Qué hice acá que acá me dio este resultado? Entonces, cuando ustedes quieren poner una meta y decís, ay, yo quiero este resultado, y pensemos, no sé, alimentarme saludablemente, o quiero estar saludable, tener una vida saludable, ¿qué tengo que hacer acá para tener este resultado? Si este resultado me da saludable, no puedo pensar ni pretender que voy a tener que hacer los mismos hábitos que venía haciendo, porque si yo quiero un resultado nuevo, ¿qué voy a tener que cambiar? Los hábitos. No hay ningún secreto con esto. Acá lo primero que hay que revisar son los hábitos. A mí me encanta ese tema de los hábitos. Podría estar una semana acá hablándoles de eso. Hablando de hábitos, voy a dictar un taller para curso virtual en mayo de esto. Hábitos. Fíjense la palabra hábitos y la palabra habitar. ¿Vieron cuando yo digo hay que cumplir con la palabra, ojo con la palabra, con lo que ustedes dicen, porque eso que ustedes dicen se graba en el inconsciente? Un hábito es habitar, ¿qué cosa? Mi palabra. Si yo digo quiero tener una vida saludable, voy a tener que habitar eso que estoy diciendo. Y eso implica que a la hora de comer, yo elija y decida cosas saludables. Vieron que no hay ningún secreto. Son hábitos lo que nos va a cambiar la vida. Porque nuestra vida no va a cambiar por arte de magia, porque baja del cielo una vida y tenemos una vida nueva. No, la tenemos que crear nosotros. ¿Y cómo la creamos? Con lo que hacemos todos los días. Y eso que hacemos todos los días repetidamente, como un pensamiento que se repite en el tiempo, se vuelve una creencia, una acción que se repite en el tiempo todos los días, que forma un hábito. Entonces, una vez que tenemos el hábito, uno lo hace de forma automática y ya no genera ni esfuerzo ni atención, porque es como andar en bici. Y creo que esa es una clave que todos tienen que tener en cuenta. Muchas veces tienen hábitos que, no me gusta decir malos, pero lo voy a decir así para que se entienda. Si uno tiene malos hábitos, va a dar por resultado algo que no querés. Entonces, pensemos en comer comidas no saludables, o no sé, fumar o tomar alcohol en exceso. Son algo que si lo repetís y se vuelven hábitos no saludables, te va a dar como resultado enfermedad o la no salud. La ausencia de salud va a ser que algo te funcione mal, que empieces a tener algún síntoma en el cuerpo, porque el cuerpo te está avisando que eso que estás comiendo o que estás consumiendo, que puede ser cualquier cosa, no solamente comida, y el cuerpo te avisa, che, no estoy bien, no me estoy sintiendo bien, que está de moda hace 1000 años con el estrés. Cualquier cosa que le pasa al cuerpo y no se le sabe decir de dónde viene o qué es, se le dice estrés. Yo siempre digo la gran mentira, ¿no? Como la ansiedad también. Siempre hablo desde mí y es mi humilde opinión, y voy a seguir diciendo que la ansiedad solamente existe para ponerle una etiqueta en un frasco y venderte una pastilla, pero la ansiedad se arregla de otra manera. Pero no me quiero ir de tema, vuelvo a los hábitos.
Entonces, si yo tengo hábitos que son poco saludables, voy a tener como resultado una vida poco saludable. Ahora, ¿podemos desaprender a andar en bici? Si yo ya sé andar en bici, ¿cómo hago para desaprender eso? Es muy difícil el concepto de desaprender algo. ¿Por qué? Y ahí voy a las neurociencias. Porque ya mi red neuronal la tengo armada. Yo tengo instalada acá en mi cabeza una red neuronal donde está mi experiencia de todas las veces que anduve en bici y de todo lo que tuve que hacer y aprender. Además de que hay distintos tipos de memoria, pero bueno, no los voy a aburrir con eso. Pero yo ya tengo en mi red neuronal el aprendizaje de cómo se anda en bici. Todas mis experiencias pasadas de cada vez que anduve en bici, ni hablar las de la infancia o que son cosas en lo emocional que quedan más fuerte porque, bueno, guardamos con emoción en la memoria, si no, el hipocampo no guarda. Guardamos con emoción. Y entonces yo puedo decir, ay, cuando iba con mis primos, ta, 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 ta. O sea que encima el aprendizaje lo tengo asociado a una emoción de bienestar. No, es imposible sacar de mi cerebro el aprendizaje de andar en bici. Lo mismo sucede con un hábito, porque el aprendizaje, llamémosle hábito o no hábito, no nos importa, es que no podemos pretender desaprender algo. La única manera de reemplazar eso es poniendo un hábito nuevo. Entonces, acá no se trata de desaprender eso que yo hice, sino que o me puedo proponer hacerlo distinto. En el caso de andar en bici sería muy difícil justo ese ejemplo. Yo puedo pensar hacer algo distinto, puedo ir a andar a un lugar distinto o, no sé, estar más derecha y cambiar, mejorar eso que yo hago. Lo puedo mejorar y hacer una mejora continua siempre, por supuesto que sí. Pero la clave de sacar los malos hábitos, por eso digo malos entre comillas, pero no importa, los malos hábitos es poniendo unos hábitos mejores. Y en el caso de la comida, yo daba el ejemplo de hábitos poco saludables. Me va a dar como resultado una vida poco saludable. Bueno, lo mismo podemos hacer pensándolo para modificar ciertas cosas. No se trata de desaprender, sino que se trata de dejar de hacer y hacer lugar. Y ahí vuelvo al inicio de este vivo, de este Toma lo que te sirvas, que es en abril. Estamos en el hemisferio sur, el otoño nos invita a que revisemos qué tenemos de más, a que revisemos qué es momento de dejar ir, a que revisemos qué ya no queremos. Y a veces hacer este proceso es incómodo. ¿Por qué es incómodo? Y porque yo pensé que esto sí me iba a servir, yo pensé que esto me gustaba más, yo pensé que esto lo quería de esta manera, y cuando uno se pone a revisar, y sí, va a encontrar cosas que no son como las habíamos pensado, porque también hay lindos quilombos hacemos cuando le ponemos expectativas a ciertas cosas, y bueno, también hay que aprender a veces dejar que la vida nos sorprenda en lugar de ponerle tanta expectativa a todo, pero es incómodo el revisar. Aclaro, no significa que siempre sea incómodo, pero puede ser incómodo, pero va a valer la pena. Y recuerden la metáfora del pollito que rompe el cascarón, sale del huevo y va a tener una mejor vida. Lo mismo sucede con nosotros en esta época de otoño, momento ideal para revisar tu casa. Y cuando digo tu casa, como es adentro es afuera y al revés también, lo que tenemos en nuestra casa simboliza lo que tenemos adentro, y esto significa que si en tu casa tenés muchas cosas que no te sirven, significa que dentro tuyo también tenés muchas cosas que no te sirven. Entonces, ¿es fácil? Y la verdad que no. Entrar adentro de uno y cambiar las creencias no es tan rapidito y no lo vamos a lograr en 2 días, pero por algún lado hay que empezar. Y yo te sugiero que si recién estás empezando en este proceso, empezar por ordenar la casa es una buena puerta de entrada para este proceso, que lo vas a tener que seguir haciendo, vas a tener que seguir revisando, vas a tener que seguir haciéndote preguntas
de si esto te sirve, si esto lo querés, y eso también implica un proceso, además de interno, también de honestidad y de sinceridad con uno mismo, entendiendo también que nadie se equivoca a propósito, ni yo, ni vos, ni el de al lado, ni el vecino, ni nuestros padres. Hacemos lo que podemos, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos y con el nivel de conciencia que tenemos hoy. Entonces, dejemos de mirar para atrás y de criticar eso que no hicimos, de criticar eso que podría haberlo hecho mejor, porque en aquel momento teníamos otro nivel de conciencia y hoy tenemos otro. Entonces es muy fácil con el nivel de conciencia que tenemos hoy ver un montón de cosas de atrás. Pero hay que también aprender en este caminito que los juicios no nos sirven para nada y en todo caso nos hacen perder tiempo también, ¿no? A ver, acá alguien se sintió tocada, que me está diciendo, bueno, pero no me retes. No era de vos, no. Tiene mocos y ya hice y no tiene más. Ah, hiciste hipnopedia y no tiene más. Ah, ¿viste? O sea, te funcionó. Sí, igual ahí es lo que yo decía y recuerden revisar. Cuando a los chicos se le hace hipnopedia es muy fácil y funciona tan rápido porque se le está avisando al inconsciente de, che, este síntoma no es tuyo, el síntoma se va, pero hay que entender que hay que ir a la causa y trabajar en la causa. Gracias. Danos un ABC de cómo arrancar. Yani. Arrancar, ¿qué cosa? Hola, Marian. Hoy me acordaba de vos porque encontré mi libro de los 4 acuerdos. Espero que lo estés leyendo. Esto de dar tarea y encima después les pregunto si hacen la tarea. ABC de cómo arrancar. Lo primero que quiero aclarar, Yani, el ABC de cómo arrancar, ¿qué cosa? Yo entiendo cuando me dicen esto, que es un verbo muy común, por lo cual los reto un montón. El verbo arrancar a mí me indica, con lo que estás diciendo, mira, yo ya no sé qué querés. Leo el mensaje. Gracias, danos una ABC de cómo arrancar. Yo estoy hablando de hacer este proceso y este camino. Y lo primero que dije, o que os sugiero para comenzar, de hecho, ojo, lo que yo estoy diciendo lo hago, porque, bueno, no sé si se acuerdan, pero si ven los videos viejos, estaban los libros de forma horizontal, porque, bueno, así me entraba más. Esto de revisar, digo, es algo que yo estoy sugiriendo, pero que también sigo haciendo en mi vida cotidiana, no es que yo no lo haga. Y aparte voy haciéndolo por distintas secciones de la casa. Lo que quería aclararte, Yani, que cuando vos decís arrancar, el verbo arrancar implica que me parece que vos estás queriendo arrancar algo de tu vida. Y el verbo correcto no es arrancar si querés comenzar algo. El verbo ahí es iniciar, yo quiero iniciar. Con esto lo que quiero decir es que danos un ABC de cómo iniciar este camino. Es iniciar, comenzar a caminar este nuevo camino. Cuando vos decís arrancar, estás queriendo arrancar. ¿Qué es arrancar? Sacar. Así que, ya que dejaste ahí ese ejemplo, te tenés que preguntar qué estás queriendo arrancar de tu vida. Y yo nunca sugiero que arranquen nada. Yo creo que no hace falta arrancar. Yo creo que hay otras maneras menos dolorosas, sobre todo. Cuando dijeron arrancar, bueno, voy a contar un ejemplo porque no te quiero preguntar en lo personal qué querés arrancar, pero pregúntatelo y te sugiero que te lo preguntes porque te va a funcionar cuando entiendas que no se trata de arrancar eso, sino que se trata de resolverlo o disolverlo.
y no arrancarlo. Voy a poner un ejemplo para no usar el tuyo acá. Me ha pasado con alguien que me mandó un mensaje y me dijo, el auto no arranca, o el auto tiene un problema al arrancar, el auto no arranca, y yo ya, bueno, porque también conozco a la persona, me di cuenta que no era un problema del auto y que era, dije, ay, hay que escuchar, hay que escuchar, todo está en lo que uno dice. Y digo, no es el auto, digo, está queriendo arrancar eso, perdón, el auto, la frase fue, el auto tiene una falla. Tiene una falla al arrancar. Y después dije, no es el auto. La casa y el auto, para el inconsciente, es lo mismo que el cuerpo. A ver, ¿cómo explico esto sin que se piensen que estoy loca? En nuestra mente tenemos nuestro consciente, subconsciente, vamos a hacerlo fácil. Nuestro consciente y tenemos el inconsciente. ¿Sí? No sabemos qué hay en el inconsciente. Nadie sabe. No se vayan a pensar que sabemos porque no sabemos nunca qué hay ahí adentro. El inconsciente es justamente lo que no es conocido. Entonces, lo que tenemos en el inconsciente, una manera de darnos cuenta de qué hay es que se manifiesta en el afuera. ¿Qué es el afuera? El cuerpo, cuando somatiza, cuando tenemos un síntoma, nos está reflejando algo que en realidad está en nuestro inconsciente. Se arma quilombo cuando ustedes se piensan que está afuera, pero no hay nada afuera de nosotros, está todo acá adentro. Entonces, el inconsciente nos avisa que hay algo y que como hace algo no lo resolvimos, no lo atendimos, nos empieza a mandar mensajes. ¿En dónde? En el cuerpo. Para el inconsciente, el cuerpo es lo mismo que el auto y que la casa. Entonces, cuando esta persona me dice, el auto tiene una falla y me dice que el problema es de arranque, bueno, lo cuento así para resumirlo porque si no es más largo. Habíamos hablado con esta persona de otra cosa, entonces yo por esa frase ya me doy cuenta que estaba queriendo arrancar eso de su vida, que lo considera una falla. Pero si podés ver que eso no era una falla, problema resuelto. Entonces, ¿qué hago? Esto era todo por mensajito. La llamo por teléfono, le digo, bueno, le hago ver qué es lo que ella ve, esta persona ve como una falla, y era evidente que el auto no iba a tener problemas, pero que estaba haciendo síntoma de esa manera. Bueno, la cuestión es que al dejar de verlo como una falla, el auto arrancó, nunca tuvo que llevarlo al mecánico, bueno, encima ya había llamado al mecánico, pero nunca lo tuvo que llevar porque el auto nunca más presentó un problema. Con esto lo que quiero decir es que tenemos que entender que eso que nos pasa, ya sabemos que es lo que más repito, nos pasa para algo, nos pasa porque tenemos que aprender algo, nada es casual porque la casualidad ni siquiera existe la causa y existe el efecto. Y el síntoma siempre es el efecto. Entonces, no nos podemos distraer con el efecto, porque el efecto no nos importa, porque lo que queremos ir y solucionar la causa. Entonces, en el ejemplo este que estoy dando es cuando generalmente usan el verbo arrancar es porque están queriendo sacar eso que ven como problema. Y no hace falta, porque esa no es la causa. Ese es el efecto. Nosotros tenemos que ir a mirar la causa. Acuérdense, no sé si están escuchando mi podcast, Enfoca tu mente, que ahí lo que les digo es eso, nos enfocamos en el problema o nos enfocamos en la solución. Y si estamos mirando para la solución, el problema va a dejar de ser problema. Pero muchas veces, en realidad lo que cambia es nuestra percepción desde cómo miramos lo que miramos y no lo que miramos en sí. Entonces, necesitamos ese obstáculo para poder avanzar, porque si no, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo aprenderíamos? No hay otras opciones. Vamos a ir caminando nuestro caminito, todo muy lindo, y no va a ser con pétalos de rosa en el camino. Vamos a tener que tener obstáculos, pero en la medida que superamos esos obstáculos y avanzamos y los pasamos por encima, estamos subiendo nuestro nivel de conciencia y
Y a eso me refiero yo con que la vida es nuestra escuela, si entendemos qué es lo que tenemos que aprender. Bueno, Yani, espero que mires y revises qué quieres arrancar. Aclaro una cosita más. Sí, exactamente eso. Claro, uno se siente desanimado. Estoy pensando cómo lo digo simple y no irme por las ramas haciendo explicaciones complejas. No podemos... Vieron que yo siempre digo que el verbo esperar, bueno, los que me conocen o trabajan conmigo, yo siempre digo que está prohibido usar el verbo esperar, prohibido usarlo, prohibido pensarlo, prohibido decirlo, prohibido expresarlo de alguna manera y, por supuesto, súper prohibido hacerlo. No se puede esperar nada, nada, de nada, de nada. Acá no se espera nunca nada. ¿Por qué? Porque si vamos a quedarnos sentados esperando que el ánimo nos venga, no va a venir eso, no va a llegar nunca. Entonces ahí lo que tenemos que entender es que eso nunca está afuera, lo vamos a tener que fabricar desde adentro. ¿Cómo? Con la motivación. La motivación siempre es interna. La motivación no viene de afuera, no es externa. Lo que es externa es la incentivación. El incentivo cuando vos trabajas en una empresa y te quieren incentivar con algo económico y te dicen, bueno, si vos cumplís tus objetivos, ¿qué recuerdos? Si vos cumplís con tus objetivos, vas a tener un bono. Y eso es un incentivo monetario, pero la motivación de hacer algo con ese incentivo o sin ese incentivo es siempre interna. La motivación que tengo yo, por ejemplo, de superarme en cuarentena, por ejemplo. Yo me levantaba antes a las 5 de la mañana. Claro, en cuarentena me acuerdo que todos me contaban y decían, ay, yo duermo hasta el último minuto y me levanto 5 minutos antes de empezar a trabajar. Y yo decía, ¿por qué hacer ese cambio de hábito? Y bueno, porque a mí no se me había ocurrido. Y las personas se levantaban más tarde porque trabajaban desde su casa, ¿no? Yo me acuerdo que para sacarme de mi comodidad, de que claro, una vez que uno repite algo en el tiempo, no cuesta. Entonces yo me levantaba a las 5, ya hace mucho, sin esfuerzo. Y entonces empecé a levantarme 4:30. Lo que igual ahí se me complicó es que me acostaba tarde, entonces dormí muy poco. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que a eso doy el ejemplo de que yo sola me pongo en una incomodidad para autodesafiarme. ¿Y qué pasa cuando uno hace eso? Lo primero que pasa, o que me gustaría transmitir y dejar claro, es que cuando uno sabe ponerse en una situación, no, vamos allá de una situación, no es situación, cuando uno sabe sacarse de la comodidad, o sea, cuando uno solito sabe de salir de su zona de confort y de la comodidad y se autodesafía, empezás a sentir que nada de la afuera, nada se siente incómodo. Ustedes se preguntarán, ay, ¿qué, Marcelo, no te pasa nada? Sí, 1.000.000 de cosas han pasado, pero mi actitud ante esas cosas ha sido de sentir que yo tenía mucho recurso, porque claro, si yo ya había tenido la experiencia de, ante la incomodidad, poder manejarme, cuando vienen esas cosas desde afuera, uno no lo siente como algo incómodo. Sí, podría decir que la Marcela de hace años atrás lo hubiese vivido con mucha incomodidad. El primer ejemplo que tengo para acordarme es cuando hace muchos años, y yo vivía en otro lugar, me acuerdo que nos cortaron el gas en todo el edificio, nada, 3 meses creo. Y yo me acuerdo que lo viví, yo tendría 20, bueno, no me acuerdo cuánto, sí, tenía 20, no importa. 3 meses de sin gas. Ah, el drama que hice, no les puedo explicar. Yo lo viví mal, yo la pasaba mal, yo lo vivía todo como un drama. Ahora, cuando hace 2 años, ya no se acuerdo cuánto pasó, estuve sin gas, que estuve 2 años sin gas, 2 años. Y yo me acuerdo que lo primero que hice cuando se cortó el gas y dije, bueno, va a volver, habrá sido un problema.
había que hacer una enorme obra. Lo primero que hice es me enfoqué en la solución y lo solucioné tan rápido que nunca más vi la falta de gas como un problema. Por supuesto que me tuve que adaptar a ciertas cosas, pero me acuerdo que lo hice con mucho humor. Me acuerdo que yo me había ido de vacaciones en aquel momento en carpa al sur, entonces me acuerdo que hacía chistes con respecto al frío, con respecto a que sentía que seguía de vacaciones en camping por la organización de las cosas y la comida con los chicos, que me acuerdo que empezaban las clases y el tema de no tener gas y todo eso que implicó. Y lo que quiero decir es que no lo viví como en aquel momento, que solamente habían sido 3 meses. Yo ya era una Marcela con una mejor versión. Y entonces lo que quiero transmitir con esto es que en la medida que uno se ocupa de actualizar su mejor versión y trabajamos para hacer una mejor versión cada día, eso va a impactar después en cómo accionamos y dejamos de reaccionar. ¿Por qué quiero marcar esta diferencia? Porque cuando algo pasa, no sé, en el edificio, por ejemplo, cuando se había cortado el gas, una novela se armó. Me acuerdo que yo había leído un libro que se llama La Pérdida, que se los recomiendo y es excelente. Es una novela donde tienen un problema del gas y se le cortan el gas. Y bueno, miren, yo podría haber escrito otra novela. La novela se llama La Pérdida y me encantó. No me acuerdo de la autora, la tengo por ahí. Después se las voy a dejar en las historias. Y yo me acuerdo que les terminé de leer ese libro y de poco tiempo se me cortó el gas. Y lo que pude observar es el enojo de la gente. Yo dije, al final no padecí el corte de gas. Lo que padecí fue bancarme los vecinos. Claro, cada uno lo toma como puede, con los recursos que tiene. Y también fue un aprendizaje para mí, para observar que al final, cuando yo los observaba, yo decía, yo fui esa persona así que se lo tomó tan dramáticamente, porque cuando yo tenía 20 y pico me lo tomé así de mal. Entonces está bueno que aprendamos también a observar esas mejoras nuestras, en la medida que por supuesto las trabajamos. ¿Y por qué digo estas mejoras? Porque en definitiva, esta diferencia entre acción y reacción es que ante la situación, que va a depender de nosotros si lo vemos como problema, como oportunidad o como lo que sea, no importa, es ¿qué hacemos? Si vamos a reaccionar o vamos a accionar. Porque esto es de la misma manera que cuando alguien te ataca. Cuando alguien te ataca, ¿vos qué haces? ¿Te pones a la defensiva o reaccionás? ¿Sí? ¿Por qué? Porque te sentís atacada. Ahora, en la medida que uno trabaja en sí mismo, va a depender de uno si quiere reaccionar, si se quiere defender, o si quiere accionar o no quiere hacer nada. Eso es una decisión de uno en la medida que se trabaja uno, por supuesto, y que esté en su eje y que esté presente. Pero no me quiero desviar por ese tema, volviendo al ejemplo que estaba dando. Entonces, con el ejemplo del gas, yo no reaccioné porque justamente estaba muy ocupada pensando en las soluciones, me dirigí a las soluciones, concreté eso y ya está. Eso dejó de ser un tema para mí. Por supuesto que estaba en mi vida porque me acuerdo que teníamos que ir a hacer las reuniones y tomar decisiones sobre la hora y el trabajo que hubo que hacer en el edificio, pero mi mirada ante eso era de algo como cuando uno tiene que hacer cualquier otra cosa. Y quizás a mí me sirvió darme cuenta de esto que estoy contando como ejemplo, que es que las personas de mi entorno, que cuando se enteraban y me decían, no te puedo creer lo que te pasó, claro, yo me veía de afuera cómo me lo contaban a mí, se lo tomaban, y yo no me lo tomaba igual. Entonces, a eso me refiero yo con entre accionar y reaccionar, y la diferencia es en cómo vivimos lo que nos toca vivir. Entonces, cuando uno solito sabe ponerse o sacarse de la zona de confort, sabe sacarse de lo conocido para explorar cosas nuevas, cuando pasan cosas en el afuera, que vienen del afuera como situaciones del entorno, uno no las vive más como algo incómodo, porque uno está ocupado viendo para qué. Y esto aplica para cualquier síntoma. Yo entiendo que pueda ser un poco extraño o que pueda ser difícil, pero bueno, se puede. Y además,
como siempre digo, si yo puedo, los demás también. Ocuparse, no preocuparse, sí, totalmente. Flynn Gilliam escribió La Pérdida. No, es un libro recomendado por Louise May. Es una mujer. Es una mujer. Pero encima ahora que reordené, no me acuerdo dónde está. Después voy a buscarlo. Sí me acuerdo que era una mujer. Estoy segura. Tapa marrón. Ahora que me acuerdo, lo leímos los dos. Acá de ver mi amigo me estaba hablando del libro de La Pérdida. Qué buena novela. Bueno, espero que se haya entendido cuál era la propuesta entonces de qué es lo que nos conviene hacer en abril para estar en sintonía con la naturaleza. Es más, hace poquito estaba leyendo a alguien que hablaba, hacía un artículo de la parte astrológica y me sorprendió porque, bueno, yo desde que observo los ciclos de la naturaleza y cuando uno empieza, a mí me gusta mucho integrar, ¿no?, las distintas teorías. Bueno, los que me conocen ya saben que desde la neurociencia, psicología o lo que sea de todo lo nuevo de lo que aprendo, mi obsesión es integrar todo con todo. Cuando leí un artículo de algo de la astrología, que yo no soy astróloga y sé apenas muy poco, me sorprendió ver un artículo que había ahora para abril sobre la sincronicidad y esto de lo que estoy hablando y explicando de la naturaleza, como lo simbólico de ir acompañado e ir o respetar el ciclo de la naturaleza, ¿no? Pensando que somos parte de la naturaleza. Y en la astrología también. De hecho, me sorprendió porque lo primero que decía es estos primeros 15 días de abril es momento de dejar ir. Estaba hablando un astrólogo, y dije, cómo todo está conectado con todo, ¿no? Qué sincronicidad. Así que, bueno, si hay algún astrólogo presente nos podría decir más. Pero bueno, muy interesante porque está en la línea con lo natural, con la naturaleza. Bueno, estábamos hablando yo me refiero acá porque estamos en el hemisferio sur, pero bueno, muy, muy en sincronía. Bueno, estoy mirando si me quedó alguna pregunta así a contestar. Así que espero que revisen qué hay. No sugiero que se pongan a focalizarse en lo que no hay, nunca, jamás, eso no, nunca, ni en abril ni en ningún mes. Revisar también si lo que tengo, cómo me hace sentir y también si puedo ser agradecido con eso, ¿no? Yo no pienso que nunca voy a sugerir que saquen esto que no me sirve a la basura. No, yo creo que todo se puede transformar y todo se puede reciclar, pero es verdad que si estamos hablando de objetos, hay ciertas cosas que yo puedo evaluar que esto le va a venir mejor a alguien que lo vaya a usar más que yo, y si yo lo uso poco o no lo uso o lo tengo guardado ahí hace un montón y no lo usé, significa entonces que no lo necesito y que eso le va a servir más a una persona que le pueda dar más utilidad, pero siempre desde el lado de la gratitud. No es, tiramos lo que no me sirve, o relaciones, no, porque esto es un tóxico, que bueno, no me quiero desviar con eso, pero ya siempre digo y repito que la gente tóxica no existe, las relaciones tóxicas tampoco existen. Entiendo que sea una etiqueta marketinera que vende y vende un montón, pero las cosas son más sencillas de lo que pensábamos. Las relaciones tóxicas no existen porque si yo tomo el veneno me voy a envenenar, entonces la solución es dejar de tomar el veneno. Y si yo tomo el veneno, ¿quién es la persona tóxica en todo caso, no? Así que ahí mejor que mirar para afuera es empezar a mirar para adentro, para mirar la casa dentro de uno, no dejarnos engañar con ciertos conceptos que implican decir, porque esa gente es tóxica, porque ahí estamos sacándonos nuestra responsabilidad y tirándola para afuera. Entonces, ¿cómo empezar? Yo diría que empecemos por lo que nos sea más fácil. ¿Por qué digo esto?
pensemos cuando trabajo el tema de cuando las personas quieren perder kilos, ¿no? ¿Qué es lo primero que explico? Una persona que tiene que bajar 70 kilos, cuando piensa como meta 70 kilos, no se mueve, no hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ve la meta tan grande y la ve tan lejos que dice, no, es imposible y no puedo. Ahora, si dentro de esas 70 kilos la persona dice, bueno, voy por 10 kilos, se motiva. Aparte, una persona que tiene más sobrepeso, más fácil es bajar los primeros kilos, porque cambiando cosas muy chiquititas, hábitos o ciertas conductas muy chiquititas, el resultado se ve rápido. Entonces, ¿qué le pasa a esa persona? Deja de mirar los 70 y se pone como objetivo 10, lo logra, lo cumple y entonces va por los próximos 10. Lo mismo nos pasa con todos, con todo lo que hacemos. Si yo te digo, no, en todo el día tenés que hoy vaciar tu casa, es imposible. O sea, aparte de que es imposible, yo hice mi proceso y en cada proceso fui sacando ciertas cosas. Y yo también, y eso que estoy diciendo que me encanta el minimalismo, y sin embargo me doy cuenta o puedo darme cuenta de que es mentira. El que dice, yo lo saqué y hice todo en un día, no le creo, pero no porque no quiera creerle, sino porque hay determinadas cosas que tenemos que trabajar el desapego y poder soltar ciertas cosas nos lleva a un proceso interno. Y hay cosas que nos resultan más fáciles y otras cosas que nos cuesta más. Y ese proceso interno sería muy violento que alguien de afuera nos venga a obligar o incluso obligarnos a uno mismo. Uno lo siente como algo violento, como que alguien va y te saca todas las cosas de tu casa y te dice, ay, no, porque no las necesitas. No te gustaría. Entonces, entendamos que hay que aprender a hacernos la vida más fácil y empezar por lo que podemos. En algún momento de mi vida yo decía, ay, me encanta el minimalismo, pero con los libros no. Y tuve que pasar mi propio proceso para ir y decir, bueno, un día me cuestioné y dije, ¿por qué los libros no? Voy a empezar a revisar los libros. ¿Me costó? Y sí, al principio me costó un montón. Y sin embargo después no, porque después podría decir, no, pero este libro ya lo leí, no lo voy a volver a leer, no me interesa, chao, se va. Pero hubo un proceso interno en mí. En algún momento de mi vida dije, los libros no, y después fui cambiando esa idea. Y ese proceso interno se ve en el afuera, cuando yo puedo decir qué libros puedo soltar, qué libros no voy a soltar, ya sea porque los necesito, porque me gustan, por lo que no importa, ¿no? Eso es más personal. Entonces, cuando por ejemplo una persona estuvo en duelo, también me parece que uno tiene que ser respetuosos de sus tiempos. No sé, cuando falleció mi papá, mi mamá hizo su proceso de sacar las cosas, sus cosas a un ritmo y yo lo viví en otro ritmo. Porque aparte no es lo mismo un marido que un padre. Lo mismo para los hijos. Todos los procesos son distintos y más allá de las distintas etapas de duelo, también tenemos que entender que hay cosas que uno siente que en este momento no las puede hacer. Y si uno siente que en este momento no las puede hacer, no tiene ningún sentido obligarse. Repito, hasta suena y se siente violento. Entonces, no es hacernos la vida complicada y hacernos la vida difícil, es decir, y más allá que yo puedo hacer un montón de sugerencias con respecto a cómo comenzar, cómo iniciar, no importa eso, sino es preguntarme, de todas estas opciones, ¿qué puedo hoy? Tal vez hoy puedo hacer algo chiquitito. Listo, mañana me voy a volver a preguntar, ¿hoy qué puedo? ¿No? Empezó abril ayer, así que tenemos tiempo. ¿Hoy qué puedo hacer? Y quizás hoy lo más inmediato, tenés un escritorio y decir, de este escritorio que uso todos los días, ¿uso todo? ¿Todo lo que tengo en el escritorio lo necesito? ¿Todo me sirve? ¿Todo cumple alguna función? Y de ahí, de lo más chiquitito, ir creciendo. Entonces tampoco se exijan en tenemos que ir y hacer todo porque es abril. No, pero sí empezar con lo que podemos. Y también entendiendo y respetando nuestros tiempos. Que a veces uno puede hacer algo y se van a jugar las emociones. Supongamos, no sé, con cosas que ya no nos sirven, pero tienen un valor afectivo.
entender que el amor no va a estar nunca en los objetos. El amor está en uno y no va a pasar por tener cositas, no sé, guardadas, recuerdos. Ahora, eso no significa que tengas que sacarte de encima todas esas cosas, sino elegir con conciencia cuáles querés, cuáles no querés y darles un lugar. Porque en definitiva, si vos ves ese recuerdito, que no importa que sea, pero te recuerda y te da una felicidad tremenda, porque te encanta, bueno, entonces agarralo y ponelo a la vista y que si lo ves todos los días, te genere esa emoción de bienestar. No lo tengas guardado en un cajón o guardado en una caja simplemente porque te gusta, pero no lo ves nunca. Entonces, de a poquito ir poniéndole más coherencia a este camino, a este proceso, pero también a poder observarnos qué nos damos a nosotros mismos y en ese que nos damos vamos a poder también ver la satisfacción, pero en el lugar me refiero. Si vos tenés cosas que te gustan mucho o que las querés mucho o que te generan muchas emociones y las tenés guardadas y no las ves nunca, ¿tiene sentido? No estoy diciendo que tenga sentido y te saques eso de encima. Lo que estoy diciendo es, ¿tiene sentido que las tengas guardadas en una caja y no las veas nunca? No, si te gustan, ponerles un lugar, pero eso es ponerles un lugar en donde, en tu vida. En tu vida puede ser en tu escritorio, en tu mueble, en lo que sea. Entonces, a veces hay que revisar hasta lo cotidiano, decir, bueno, mi habitación está como quiero que esté, me gusta cómo está. Ojo que no estoy hablando de cambiar, ¿eh? No estoy hablando de, ay, voy a cambiar el acolchado, voy a cambiar la pintura. No, 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 no. Acá no es estar reemplazando. Esto es más básico todavía. Estamos en el paso cero. Es empezar a preguntarnos, ¿esto me sirve? ¿Esto que tengo en mi vida, realmente lo quiero tener en mi vida? Y si descubro que no quiero, y ahí es donde se empieza a sentir lo incómodo, es poder preguntarme, ¿y por qué lo tengo? Porque lo mismo nos pasa con las creencias. ¿Y por qué lo tengo? Y porque lo usaba mi mamá. Y porque mi mamá me dijo que... Y quizás tu mamá ya no está, pero ¿dónde vive? En tu mente. Todos, 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 todos tenemos a nuestros padres adentro de nuestras mentes. Estén o no estén vivos, está en nuestra mente. Entonces ahí está cómo se ven las creencias, cómo en nuestro accionar, cómo en nuestro funcionamiento en nuestra vida. Cuando uno hace algo que en verdad no quiere hacer, pero está repitiendo una conducta porque viene de una creencia, porque viene de los padres, porque no se la pregunta, porque no la revisa. Y en realidad, ¿de dónde viene todo esto? Es de no revisar. Simplemente de hacer como piloto automático y lo repito porque bueno, ya lo hice así, porque bueno, así lo hacía mi mamá y así lo hacía mi abuela. Pero acá el punto es, ¿te gusta a vos? ¿Te hace bien? ¿Te sirve para algo? ¿Te sirve? ¿Es lo que vos querés tener en tu vida? Y si la respuesta es no, puede ser que te sientas un poco incómodo, pero lo bueno es que lo puedas revisar y después sí vendrá el momento y el proceso de modificar. Hay cosas que se modifican más rápido, hay cosas que se modifican más lento, pero lo importante es que te lo puedas cuestionar, que te lo puedas preguntar, que lo puedas revisar y ese es el paso número 1 para después poder hacer algo distinto. Si no, es como quejarse y decir no porque en mi habitación es un quilombo y no se puede entrar. Ajá, que la habitación tiene vida propia. Eh, Yo siempre hago muchos chistes porque en mi familia materna suelen ser desordenados o no tienen la cama. Entonces siempre hacen chistes y me dicen que yo tiendo la cama porque soy Vázquez. Todos mis primos tienen el otro apellido porque mi mamá tiene hermanos, entonces no compartimos el apellido. Y siempre está ese chiste, ¿no? Y la realidad es que eh, mm, es gracioso, pero bueno, básicamente me cargan por todo, porque si soy ordenada o por las mañas que tengo. Pero bueno, con respecto a esto, cuando a mí también me gusta hacer chistes, digo, como también me la aguanto, cuando me los hacen a mí, me la aguanto en el sentido de que lo tomo bien y aparte me parece muy divertido, cuando uno quiere echar la culpa y decir, parece que la casa tiene vida propia. Ay, mi casa, mi mamá me dijo,
no puedo mantener ordenada la casa. Y yo digo, la casa sola no se ordena sola, lo tenés que ordenar. Y bueno, lo primero que digo es que si cada cosa tiene su lugar, el orden es más fácil. Y lo mismo pasa con nuestra vida. Si las cosas en nuestra vida no tienen el lugar que tienen que tener, tener ordenada la vida va a ser complicado. ¿Por qué? Y porque es como que no hay espacio. Por eso digo que el paso, que en abril es especial para hacer lugar para lo que sí queremos. Ahora, cuando queremos traer a nuestra vida un montón de cosas que queremos y después nos encontramos que no hay lugar, ¿qué se genera? Un quilombo tremendo. Por eso digo en el ejemplo de la gente dice, mi habitación es un quilombo. Bueno, arreglalo, pero arreglalo va a implicar un montón de cosas. A veces no es tan sencillo, pero lo primero que necesitamos es sacar lo que no queremos, sacar lo que nos sirve. Primero es el proceso de vaciado, ¿no? En lo simbólico que decía de la tierra. Si yo quiero poner una semillita nueva, porque acá quiero que crezca una planta y yo tengo ahí un árbol, no hay lugar, gente, no hay lugar. O buscamos otro lugar o sacamos el árbol. Pero tenemos que entender que lo primero que tenemos que revisar es, ¿hay lugar para esto que quiero? Porque si no está el lugar, vamos a tener que hacer el lugar. Así dejé. Gracias por los mensajes, por los saludos. Así dejé de fumar de un cigarrillo a la vez. Muy bien, es decisión. Mi habitación es un caos. A gatas entramos la nena y yo. Ahí está. Acá tenemos una que tiene una habitación con vida propia. Y mira que a vos ya te lo dije. Yo siempre te dije, el placar refleja tu estado interno. No pasa nada, gente, no pasa nada. Todos tenemos nuestros procesos, tenemos que aprender a querernos más, tenemos que aprender a respetarnos más y entender que pasamos por procesos internos que son necesarios para llegar hacia donde queremos llegar. Y también tenemos que entender que a veces queremos ese resultado final, como decía, 2 más 2 es 4, pero si queremos un 5, tenemos que poder preguntarnos qué vamos a hacer para tener ese 5. Y si siempre tuvimos o tenemos un 4 y todos los años tenemos un 4 y este año queremos un 5, nos vamos a tener que preguntar qué voy a tener que hacer de distinto. En este caso, 4 más 1 es 5. ¿Podemos hacer 5, 1 para llegar a 5? Es otro camino. ¿Podemos hacer 2 más 3? Es otro camino. ¿Podemos hacer 2 más 2 más 1? Es otro camino. Fíjense que hay distintos caminos. ¿Cuál es el mejor? No importa cuál es el mejor. Acá lo que va a importar es cuál podemos caminar. No te sirve de nada que yo te diga el mejor de todo es que hagas 1 más 3. No tiene ningún sentido, no tiene ningún valor, carece completamente de valor. Acá lo que importa es cuál podés hacer vos y que lo transites y que puedas comenzar y que puedas iniciar y paso a paso, como vos puedas. Y si un día no podés, te respetás, no pasa nada y seguís al otro día. No importa tanto las fórmulas, porque yo me doy cuenta que siempre estamos detrás de la fórmula, ¿no? Bueno, yo he estado mucho tiempo atrás de las fórmulas. Yo siempre, los que me conocen de joven, fui muy delgada y después empecé a aumentar de peso y me acuerdo que yo decía, no, bueno, sí, trabajar en la oficina, trabajar en el sistema, sentada todo el día. Tardé años en darme cuenta que ese era el bla, bla, bla que me creí, que era la historia que uno se dice y se cree. Y tardé un montón de tiempo en darme cuenta que había sucesos emocionales en mi vida y que tuve que poner a mirarme esos sucesos emocionales. Y cuando resolví lo que tenía que resolver, los kilos empezaron a irse. Entonces, con esto lo que quiero decir es,
avanzamos en la medida que aprendemos y evolucionamos aprendiendo. Y en la medida que aprendemos, avanzamos. Y entonces tenemos que también dejar de criticarnos y aprender a tratarnos con más amor desde ese lugar, lo digo. Cuando uno es exigente o muy autoexigente, a veces queda en evidencia que ahí es donde más tenemos que aprender a querernos y a respetarnos más, porque si siempre vamos a sacar al látigo y decir, pero que lo podría haber hecho mejor, no suena a amor propio. Entonces, cuando en la medida que uno aprende a quererse más y a respetarse más, también empieza a entender que uno tiene que crear sus propias recetas, que uno puede usar las recetas de los demás, puede usar autores y hay libros maravillosos, te puede servir lo que yo digo, pero lo más importante va a ser que vos lo hagas como vos puedas y ese va a ser el mejor camino, no el que yo tenga para decir, porque yo también lo hice como yo pude y pude usar guías de técnicas, pero en definitiva aprender a amarse y a respetarse y entender que el camino lo tenemos que caminar y cada uno el suyo va a ser el más sano. Y hay que dejar de mentirse y de creer que hay algo perfecto y que la receta mágica. No, en definitiva tampoco importa. El punto es qué es lo que uno puede hacer en coherencia, de nuevo, ¿no? En coherencia con el amor propio y con el respeto. Pero yo creo que ese debería ser nuestro eje. Nuestra brújula es si nos desviamos de algo que no sea amor, o sea, siempre la coherencia tiene que ser con el amor propio y el respeto propio. Si algo nos desvía, ya tendríamos que tener un sensor, una alarma que nos diga por ahí no es. Ayer inicié con la ropa y ahora veo luz. Ah, muy bueno, me encantó. Si van a hacer fotitos en la historia y me etiquetan, que me encanta ver. Entonces estoy vacío porque mi placar sobra el lugar. Sí, está perfecto. Pero, me encantó la frase. Entonces estoy vacío porque mi placar sobra el lugar. Fíjate que eso que decís es algo recontra maravilloso, porque eso significa que ya tenés el lugar para poner lo que quieras poner, ¿no? Supongamos que vos querés algo nuevo en tu vida. Sea lo que sea, ya hiciste espacio. Simbólicamente ya está el espacio. Simplemente ahí es elegir del menú, ¿no? De decir, si vos este proceso lo hiciste de vaciarte antes, bueno, ahora vas a poder sembrar lo que quieras sembrar. Simbólicamente es muy interesante. Necesitamos el vacío. Piensen en el útero. O uno quiere tener un hijo y el útero lo tenés que tener vacío, si no, el hijo no, no entra. Me encantó eso de amarnos más. Ay, qué lindo que te guste. Bueno, ay, no sé por qué sin querer estoy tocando acá y es como que escribo. Bueno, creo que no me quedaron comentarios ni preguntas. Bueno, les mando un beso a todos. Voy a volver pronto. Seguramente así, sin fecha, cuando puedo. Y espero que comiencen a usar esta etapa del año a favor de ustedes con la naturaleza, que también tiene su energía. Y eso es interesante aprender a usarlas a su favor. Así que gracias por estar ahí. Y va a quedar grabado, esto lo van a poder ver después. Y les mando un abrazo grande y a soltar y a tomar lo que les sirva. Gracias por estar ahí.